Bienvenidos a Swamp Thing, La Cosa del Pantano, el podcast oficial de esta nueva miniserie que ya podés disfrutar en HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Juan Manuel Domínguez. Y esta es una miniserie de podcast dedicada a analizar todo lo que pasa en cada episodio de La Cosa del Pantano. Cada 2 semanas nos vamos a encontrar para desmenuzar 2 episodios. Y esta semana nos toca el episodio 5 y el episodio 6, respectivamente Drive All Night y The Price You Pay. Bien, para empezar a charlar hay algo, porque ya estamos en el medio, realmente en el medio de la situación del baile. Y si en los primeros episodios hacíamos referencia a que el terror era algo insinuado, con presencia fuerte, ya directamente estamos hablando de un carnival completo de horror, porque aparecen espectros por todos lados, fantasmas, digamos, y un montón de extravaganzas propias del género. Exactamente, de repente nuestro amigo James Wan, que funciona acá como paraguas creativo, sacudió la lata, la abrió y realmente ya tenemos, como decías vos, el terror ya no está sugerido. Realmente tenemos toda una línea argumental que tiene que ver con Susie poseída por Shauna, que directamente tiene secuencias muy buenas, muy inventivas, directamente de terror, pero muy gráfico. Bueno, la primera del episodio 5, ¿no? La primera a la que asistimos, que casi parece una escena absolutamente de género, ¿no? La casa, la noche, los ruidos en el techo, la nena en la cama, el plano secuencia, la vuelta y el cambiazo, ¿no? Exactamente, así que nada, aparece el terror y de hecho empieza a aparecer el terror para todos los personajes, que eso es lo interesante. Incluso en este episodio 5 y un cacho bastante grande del 6, lo que vamos a ver puntualmente tiene que ver con los personajes sintiendo terror, porque también lo que empieza a pasar, como decías vos, como estamos en el carozo del asunto, se empiezan a resolver tramas. Y esas tramas, lo que tiene muy de divertido la serie del amigo Wham aquí en HBO, es que se van resolviendo a partir de cosas que asustan a todos los personajes. No son necesariamente cosas que se explican, sino que todo involucra una secuencia parecida al género, una secuencia donde hay un susto grande, una secuencia donde alguien se lastima en serio, una secuencia donde aparece un espectro. Otro ejemplo que podemos traer a colación, sin irnos obviamente de esto, es lo que pasa con nuestro amigo Danny, quien en realidad debería ser Blue Devil, que finalmente, sí, claro, haciendo caso a su nombre en el universo DC, intenta fugarse. Entendemos que está en Marais, entendemos que está condenado a estar en Marais, no sabemos por qué, está hace años, él cree porque ayudó a Abby, ya está todo resuelto, intenta salir de la ciudad, literalmente pasa a su mano los límites de la ciudad y aparece el famoso fuego azul que caracteriza a su personaje en la ficción. Y obviamente él completamente aterrado porque no entiende lo que pasa. Incluso se escuchan voces espectrales, lo que decís vos. Prendieron toda la máquina de terror y no desaprovecharon absolutamente nada. Otra particularidad, me parece, es que estos 2 episodios, en el porcentaje de secuencias y escenas que estamos viendo, muchísima noche. Hay muchísima noche en los episodios. Es como si, evidentemente, lucen muchísimo más algunos personajes que otros y a fines de la estética de la serie y que esto que el otro, la noche es muchísimo más propicia para hacer lucir a La Cosa del Pantano. Empecemos por ahí. Digamos, las apariciones que hay y todas las secuencias de vínculo con Abby hablando con la mente, que se vuelven a profundizar mientras tratan de descubrir cómo hacerlo un poco más humano, a la vez que, como bien señalabas, empiezan a aparecer algunos villanos quizá que se están revelando y el misterio y la culpa en relación al evento del pasado de Abby y el personaje de Virginia Madsen, ¿no? Todo aquello que une a las familias. De hecho, lo que aparece puntualmente al comienzo, como decías vos, tiene que ver puntualmente con la idea esta que manejamos siempre. ¿Qué es Swamp Thing? ¿Qué le está pasando a Alec Holland? ¿Qué es lo que lo define y lo que no lo define? Y él ya empieza a hablar de que le empieza a dar miedo la conexión tan grande que siente con lo verde. Él siempre habla de lo verde y qué sé yo. Y de repente en este episodio, en la apertura del episodio, tenemos un personaje que parece entender, a diferencia de todos los que vimos hasta ahora, que parece entender por completo lo que está pasando. No tenemos un nombre puntual para este personaje todavía. Uno creería que sí, pero todo apunta a que este personaje es el famoso Phantom Stranger. Que, ¿cómo le diríamos en español, Seba? El espectro... ¿Cómo se llamaba? ¿No se llamaba...? No se me ocurre puntualmente, pero es un bache en mi memoria. Pero Phantom Stranger es un personaje así como lo es Swamp Thing, así como lo es Blue Devil, y del universo de DC, de esa cajita que es el universo DC de terror. Es decir, ni Batman, ni Robin, ni Watchmen, sino un universo donde lo que prima es la magia, la oscuridad,
lo que no vemos, lo que puede llegar a suceder, lo que pasa por debajo de la gente que usa capas, si querés. El Phantom Stranger, un personaje que si no han leído mucho, porque tampoco es que tiene tantos relatos memorables, sino más bien algunas colaboraciones o apariciones con otros personajes en Team Up, generalmente empezó siendo un personaje de antología, una especie de presentador que tenía historias de antología, y después ha tenido algún run más o menos famoso, donde lo que se suele ver es una especie de personaje mixto entre el fantasma de la ópera. Es un personaje evidentemente pulp, tradicionalmente pulp, ¿no? Que tiene eso que tiene Mandrake, o que tiene Fu Manchu, o que tiene la sombra, digamos, esa especie de idea de ir cambiando de identidad, un personaje que puede aparecer aquí y allá, digamos, ha tenido encarnaciones que lo van variando. Entonces, si tenemos que ser precisos en cómo ha sido su historia, por un lado eso, un presentador de antologías, y por otro lado esta especie de pulpo negro, de personaje sombrío, ambiguo por otra parte, porque tampoco es que es decididamente ni malo ni bueno, digamos, según el momento en el que lo agarres. Pero tiene esto, ¿no? Tiene esta especie de cosa muy pulp tradicional. Exactamente, tiene eso que decís vos aprieto el Junto botón. con el espectro, digo, para mencionarlo, si queremos ponerlo en un grupo, personaje el espectro también es de esa escuela, ¿no? Exactamente, personaje del universo mágico de DC que al mismo tiempo, como decía Seba, ¿no? Tiene que ver con una historia gráfica que, si bien no es la idea ahondar en eso, es importante entender que es un personaje que siempre funcionó a modo presentador y después y siempre funcionó en esa tenue mezcla que puede ser un superhéroe y un personaje que sabe de magia. Sí. En el caso de él, siempre omnisciente, a veces hasta funcionando casi como un dios, pero también esta cosa trillada. Tiene orígenes variados también, como la cosa del pantano. Sí, de hecho, hay un número muy lindo del señor Barba que ayudó a refundar a nuestro amigo Swamp Thing, que son 5 orígenes distintos del Phantom Stranger. De Phantom Stranger. Y a lo que iba con lo que te decía antes, con lo tradicional, con lo absolutamente adorable, es que, por ejemplo, acá, sin miedo a lo que están haciendo, sino plenamente conscientes, lo hacen aparecer de la nada y lo hacen desaparecer en la bruma, una cosa que hay que tener un poco de coraje para hacerlo y que no parezca algo torpe. Y es impresionante cómo resuelven este personaje de sentido, pero al mismo tiempo hacen algo que es completamente hereje de lo que venimos hablando, que al menos físicamente, y no en términos estos de omnisciencia y saber lo que pasa. De hecho, es una persona que le explica un poco a Swamp Thing / Alec su conexión con el verde y que está ahí para algo y que tiene que empezar a escuchar a los árboles y que los árboles le están hablando. Pero es un personaje sureño, una pancita como la de... Uno no se lo imagina así, o nunca se lo imaginó así. Nunca se lo imaginó así porque siempre tenía esta cosa que decías vos, de gabardina, elegante. Fántomas, claro. Exacto, o sea, una cosa más de diseño, acá hay una cosa más de actor de tercera línea que te da la sensación de que no sabes qué está haciendo y termina siendo este personaje que es el único que aparece y entiende todo. Y no solo eso, porque ya que nosotros podemos hacer este juego de hablar 2 episodios... En los libros de la magia aparece, ¿no? Cuando dijiste Trench Coat, aparece también. Aparece en los libros de la magia y aparece obviamente en los episodios más clásicos en el papel de Swamp Thing, del amigo Barba. Y lo que te iba a decir es que, bueno, en este episodio 5 él le explica un poco a Alec. El fantasma errante se llama. Fantasma errante. Fantasma errante. Ahí la computadora fue muy lenta, pero... sí. Eso es lo que pasa. La compramos en la mesa de saldos de Batman 66. Yo tenía un showcase en castellano, español, y tuve que empecé a visualizarlo y a construirlo en mi mente, porque yo cada noche me leía... Viste que cuando vas a una cata de vinos o algo así, comes pan, ¿no? En el medio de vino y vino tenés que comer un pedazo de pan o de queso para como limpiar la boca y poder saborear el otro. Entonces, la noche que leí historieta, y por ahí estaba leyendo 2 series muy distintas, siempre en el medio matizaba con un capitulito del Phantom Stranger, que era algo así de pocas páginas, 10, 12 páginas, una historia, antología, terror, fantástico, que esto que el otro, y listo. Y ahí me acordé visualizando ese showcase que tenía, que creo que todavía lo tengo, el fantasma errante. ¿Crees que el fantasma errante o el Phantom Stranger viene a funcionar como limpia paladar de la serie, como que viene a develar un nuevo aspecto? Yo creo que siempre tiene esa función. Bueno, y lo que te iba a decir antes es que después lo que vemos también es la conexión del fantasma errante, del Phantom Stranger, con Blue Devil, con Danny. Vemos en el episodio 6, vemos que Danny está en coma y a partir de ese coma le empieza a recordar el momento en que se construye como una especie de Fausto, ¿no? Como de pacto con el diablo. Él quería ser protagonista de Blue Devil, quería ser el Blue Devil, ese afiche que vemos en su local de VHS, y el Phantom Stranger fingiendo o dejando que él entienda que es un empresario de Hollywood, le dice, vos querés más rol, bueno, tenés que hacer algo por mí, haceme un favor. Y ahí descubrimos que la razón por la que Danny está varado literalmente, no puede salir,
es por el trato que hizo con el Phantom Stranger. Entonces no solamente aparece el Phantom Stranger como persona que sabe acerca de lo que está sucediendo, sino que vemos también que está manejando un poco los hilos. Entonces, esta ambigüedad que vos decías, ¿lo está haciendo porque le sirve o lo está haciendo porque puede llegar a ser un posible villano en los próximos episodios que nos quedan? Una de las versiones del Phantom Stranger, ahora que hablábamos de la utilidad o cuál es la función que tiene en Marais, era una especie de espíritu vengador, por eso errante, que se corporizaba en aquel que tenía que resolver algo. Entonces hay episodios por ejemplo, recuerdo alguno que creo que está en una especie de cortometraje de las series animadas, donde en realidad una persona que había sido engañada, estafada, aparece el espíritu del Phantom Stranger, lo posee para poder vengar ese caso y cuando termina pasa a otro lugar. O sea, no tiene como un espíritu vengador que no tiene corporización en realidad y que va mutando y ayudando a la gente. Podría ser el caso, podría no serlo, podría ser un nuevo origen del fantasma errante, pero en tal caso sí estamos seguros de que se está sumando a la cosmogonía de la cosa del pantano, ¿no? Exactamente. Y después a lo que podemos pasar ahora es lo que habíamos hablado antes, cómo apareció el terror, Por que favor. si bien nunca dejó de estar, directamente Acá está más presente. pateó la puerta, hola, estoy acá, Sí. generando secuencias absolutamente espectaculares. Es muy como- James Wan la primera del capítulo 5, sí. Es muy James Wan el episodio 5, a partir de... esto tenemos que decirlo, que no se enojen los productores de Swamp Thing, pero por favor que le dejen de pasar cosas a Susie. O sea, Sí, claro, le pasa todo. O sea, es el único personaje al que le pasó literalmente todo. Se Todo. quedó conectado con la cosa del pantano. Se murió Ujú. su tutor tío. Después su tutor tío la vendió a Avery. A Will Patton. Claro, Will Patton sí. a Avery, que es más malo ¿Podemos que... comprar una chica? Le dice, sí, podemos comprar una Podemos chica. comprar Sí. una chica. Y ahora encima aparece Shauna, la hija de Avery, la hija de María, Ujú. y literalmente la posee. Así que nada, no sé qué hacer con La esta posee chica. y ella, bueno, vemos como al ver a su hija queda absolutamente obnubilada y pierde toda conexión con la realidad. Esto no está pasando, esto es un fantasma. Prefiere sucumbir a la emoción de extrañar a su hija, ¿no? De hecho, el episodio 5 tiene que ver. Supuestamente lo que pasó es que en el episodio 2, no sé si se acuerdan, cuando Madame Xanadu Sí. la toca a María y María sale disparada como si hubiera metido la villa Sí, de sí, pelo sí. en el enchufe. Lo que pasó ahí en realidad fue que se abrió la puerta de oscuridad del pantano. Y en esa apertura de Una oscuridad. especie de vórtice. Exactamente. Y ahí aparece nuevamente Shauna, pero no es Shauna, porque eso es lo Bueno, que empezamos a Shauna, entender. claro, el también. objeto de la culpa de Abby, que en algún momento, bueno, esto va a ser resuelto o por lo menos confrontado. Porque el build-up viene así, ¿no? Sabemos que es uno de los máximos conflictos que tiene la culpa y uno de los máximos conflictos también para los padres de, bueno, esto hay que cobrárselo, ¿no? Nada está resuelto todavía. Exacto, y todo el episodio 5 de hecho va a una de las grandes líneas argumentales va a funcionar en torno a esto. Y obviamente esta línea argumental se construye, como dijimos, a partir del terror. Y tenemos planos muy lindos, como uno en el que Abby va a ver a Susie poseída por Shauna, Sí. y con este verde fangoso, que siempre tenemos este verde barroso que define mucho la estética de la serie, y principalmente a Ujú. Swamp Thing. Vemos que ella de repente siente que está, la habitación mira por la ventana y una habitación que estaba en el segundo piso es como si estuviera abajo del agua, con Shauna golpeando la ventana en una imagen gráfica bastante poderosa. Muy de terror. Muy de terror. película de terror. Muy de terror. Entonces todo lo que tiene que ver con esa línea argumental va a ser muy de terror, que después agarra la variante de posesión, que era algo que no veníamos tocando hasta ahora. Primero, No, sí había la posibilidad, el poder que habíamos descubierto de que la cosa del pantano podía escuchar voces o podía ver sueños de personas muertas o podía en tal caso tener una conexión con el mundo oculto. sí, Eso pero hasta ahora la maldad No, del pantano era como... Es la maldad de este episodio, era el villano de Scooby-Doo. Y ahora de repente aparece como una entidad que no solo está moviendo los hilos para que Shauna Ujú. intente eliminar a su madre bajo un falso llamado de sirena. Mamá, quiero que estés conmigo, vení conmigo al agua. Esa situación se resuelve obviamente, pero después lo que descubrimos al final del episodio 5 es lo que vos decías. El famoso misterio de qué pasó
entre Abby y Shauna. ¿Por qué Abby dice que la mató? Exactamente. Y ahí descubrimos finalmente qué pasó. Antes de que vayas a eso, también ha sido investigado y están algunos recolectando qué encuentran de Holland dentro del pantano para tratar de descubrir qué es lo que ha pasado con él, en qué se ha convertido y si lo pueden capturar, ¿no? Evidentemente. No solo eso, sino que aparece otra revelación, porque obviamente empezamos a llegar al final de la primera temporada y necesitamos un poco más de sustancia. Sí. Descubrimos quién fue el que mató a Holland. En parte de, digo, si bien por un lado el mundo terrenal está buscando qué pasó con Holland, porque hay gente que no entiende. Lo predestinado. Exacto, y también está el mundo oculto, como bien vos dijiste. Y en el mundo terrenal descubrimos quién fue el que mató a Holland, que es un poco sorpresivo descubrir quién mató a Holland, pero finalmente fue Matt Cable, fue claro. El policía, el hijo de Lucille, el amigo de Abby. Él fue quien mató a Holland. Inimaginable. Bueno, pero eso es una sorpresa. Sí, pero eso, si lo pensábamos, y creo que lo hemos mencionado en alguno de los primeros capítulos, ocupa el lugar que ocupaba el amigo traidor, digamos, en el cómic, que tenía ese triángulo, ¿no? Bueno, acá lo resolvió de otra manera, pero termina siendo el mismo juego el que se genera. Exactamente. Así que sabemos que Matt fue lo que hizo, pero el tema es cómo lo descubrimos. Lo descubrimos a partir de que un testigo, un tal Remy, un pesquero, a plena luz del día, va a Lucila Bell y le dice, mirá, sé que vos viste lo que pasó con Holland, o que vos estabas en el puerto la noche que murió Holland. Bueno, dice, salieron 2 botes esa noche nada más. Salió el bote de Holland, salió el bote de Matt, volvió solamente Matt. Digo, así que por $50,000 yo chito la boca. A lo cual le responde con el clásico tenedor libre de plomo que aplica Lucille. Los manda al otro lado y ahí ya descubrimos que empieza a ver, digo, así como la magia se pone en modo rama, todo se enrarece, todo se complica y al mismo tiempo se nos va explicando todo y entendemos dónde va el conflicto, también empieza a haber conflicto más melodrama, más color de rosa en términos de los vínculos de los personajes. Sí. Bueno, Abby, la cosa del pantano. Abby, la cosa del pantano. Claro. Sí. Empezamos como el hijo enojado con la madre, porque después descubrimos que él lo mató a Alec porque Avery lo estaba chantajeando, porque tiene 30 años de porquería a la madre. Así que en Marais no se rescata nada. Un desastre. Un desastre. Y de respecto a lo de Jonah y Abby, que decías del final del episodio. Volvemos a eso, que es como el kit del episodio. ¿Qué empieza a pasar? Swamp Thing dice, yo puedo escuchar al pantano, puedo escuchar a los árboles. Phantom Stranger dice, escuchalos. Te van a decir cosas. No están contra vos. Es una especie de mentor, el Phantom. Por ahora la está yendo de Miyagi. No sabemos qué puede pasar. En ese modo Miyagi le explica, tenés que escuchar a los árboles. La primera vez que lo hace, la ve a Abby de 15 años en el agua, que es cuando tuvieron el accidente. Sí, con Jonah, sí. Y después, al final del episodio 5, vuelven puntualmente y ya directamente vemos toda esa secuencia. Y entendemos todo lo que pasó. Entendemos que Abby la empujó a ella. Ella la estaba desafiando, a que no saltás del puente, al agua, a que no. La empuja, después del cagazo que se pega, salta atrás de ella. Sí. Y después no pasa nada, se da cuenta que era una broma de Jonah. Pero después, ¿qué pasa? Cuando Jonah está en el agua, algo oscuro, el pantano, o la parte horrible del pantano, se la lleva literalmente para abajo. Y ella no puede hacer nada. Y esta parte oscura parece que es la que usa a Jonah y todos sus satélites familiares y sentimentales a su voluntad, para que todavía no sabemos bien qué, porque también pasa algo. Hasta ahora, el Phantom Stranger nos dice que hay que escuchar a los árboles. La cosa del pantano dice que siente el llamado de los árboles y que le cuesta mucho, pero que se siente más cómodo ahí de lo que se sintió en su vida humana en ningún lado. Pero al mismo tiempo tenemos esta parte oscura que no sabemos si es el pantano o es una entidad del pantano. Que maneja el pantano. Exactamente. El capítulo que sigue, el 6, comienza, bueno, ustedes vieron, siempre tenemos esos resúmenes que nos van informando qué es lo que ha acontecido, pero no tiene un comienzo tan impactante como había tenido el capítulo 5. No tiene un comienzo tan impactante como el capítulo 5 porque es el comienzo del 5 es extremadamente poético y pictórico y precioso. Son todos esos cadáveres reflotando, cadáveres que van desde Jonah hasta este personaje que masacra. Pero pasa algo. Lo que empezamos a ver es de vuelta, como habíamos visto cuando se enojó en el episodio de Swamp Thing, lo van a rodear. Porque, ¿qué pasa? Woodrow, nuestro científico loco, que ya hemos mencionado más de una ocasión, por segunda vez descubre que hay células vegetales que se comportan como células animales, algo obviamente improbable. Se lo comunica a Abby, sí. Se lo comunica a Avery, se lo comunica al malo, y el malo dice, bueno, si vos pensás que hay algo vivo, tráemelo. Tráemelo. Sí, digo, empezamos la casa. Claro, el formato. Sí, claro.
Formato cacería, sí, el formato Tráiganlo. más. Sí, tráiganme la cosa del pantano. Sí. Que esto obviamente implica la escalada videojuego de. Primero van 4 chabones con arma, que es lo que pasa ahora. Sí. Les va muy mal, Ujú. muy mal, muy mal. El famoso llevaste un cuchillo a una lucha con Sí, una claro. semideidad Sí, sí, de la sí, naturaleza. Pero por fuera de eso, lo que empezamos a ver es, ya hay una idea de que está ahí la cosa del pantano, de que está Swanfin dando vueltas, de Ujú. su poderío. Y después lo que pasa es lo siguiente también, cuando estos personajes que arrancan el episodio... Bueno, está ese momento que le tiran que dice esto es para doblegar el acero. Exactamente. Claro, que dice esto para doblegar el acero y se dan cuenta que no le están Y haciendo Swanfin nada. como si fuera... Sí, sí, claro. Bueno, Swanfin o Ujú, Superman o lo que vos ujú. quieras. Y no, pero lo que pasa es otra cosa, es él les da una paliza, todos llegan destrozados al hospital donde trabaja Abby. Abby los ve, escucha la descripción de lo que dicen, el Ujú. famoso, obviamente, de vuelta a los recursos Sí. del cine clásico de terror dando vueltas. Dice, pero este es Alec, ¿por qué Alec le va a romper la cabeza así? Y ella se piensa a cuestionar un poco qué le está pasando a Alec, que es algo que Alec también se está empezando a cuestionar desde primero su diálogo con el fantasma errante, como dijimos Sí. en el episodio anterior, pero también lo que vamos a ver en este episodio es que él se lo empieza a cuestionar realmente y de hecho, saltamos un poco, al final del episodio tiene una conversación con ella que va por ese lado. Después volveremos a eso. Porque yo creo que empezamos y ya entrando en el último tercio de la serie, de la miniserie, hay algo que es la aceptación de ser la cosa del pantano. O Exacto. sea, la cosa del pantano tiene otra voz que no es la de Alec, tiene evidentemente otro aspecto. Entonces hay algo de entender, poderes, digamos, y un montón de circunstancias que van... uno, lo dijimos creo que en el primer episodio, uno de los grandes temas, o los dos grandes temas de la ciencia ficción son el tiempo y qué define a un humano. ¿Basta el deseo de que algo quiera ser humano para que lo sea? Hay un montón de distopías con robots, con autómatas, con seres de otros mundos, con lo que ustedes quieran, que se preguntan eso, ¿no? Que tienen envidia de lo humano. Que O incluso, tienen... perdón, Sí, para no claro. interrumpirte, pero yendo a HBO y yendo a algo también, digo, se puede ser... Westworld, claro. No, ni siquiera Westworld, estaba yendo a Watchmen, pero lo sumamos Porque tranquilamente. Westworld, claro, por supuesto. Westworld trata lo mismo. Digo, de ¿se alguna puede manera. ser deidad y ser humano? Ah, claro, como el Doctor Manhattan. decís Exacto, vos. que es lo que empieza, claro, que es lo que empieza a aparecer en Swanfin. Sí, claro. O el deseo de ser humano basta para definir la humanidad. Exacto. Ahí sí, en el caso de Westworld, está mucho más manifiesto. Digo, Exacto. son series primas o que tocan eso en el punto que tenemos un personaje con este drama shakespeariano de tener que hacerse estos planteos. Y en los diálogos con Abby empiezan a tener esa tesitura de alguna manera porque se encuentran con eso. Y Abby se encuentra también en esa situación de tengo un vínculo con esto, ¿qué es esto con lo que tengo un vínculo? Qué claro, que es este señor con el Sí. que yo me junto a hablar en el pantano, me junto a hablar todo el tiempo, porque de hecho lo que empieza a pasar, bueno, gran parte del episodio, ya lo dijimos antes, de este episodio, también tiene que ver con lo humano, pero bueno, esto es más crucial. Obviamente creo que lo que hacen todos los episodios es como tienen un poco esta beta que vos decís, esta beta, si se quiere, más mano en alto, más shakespeariana, de Sí. qué me está pasando. Soliloquios, bueno, sí, claro. ¿Soy bueno, planta sí, 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 sí. o soy Alec? Ujú. Y esa beta obviamente tiene sus ramificaciones, nunca más literalmente. Pero también lo que empieza a pasar es que empieza a aparecer, digo, esto de que cada uno de los episodios es como un decálogo del cine de terror que vimos en Clásico. cualquier... Claro, Sobre clásico. todo el más clásico, ¿eh? El de los primeros, las primeras películas de terror blanco y negro, mucha pantalla de Bueno, plata y demás. muy bueno eso, porque lo que te iba a decir es, acá aparece en la transformación que empezamos a ver de Blue Devil, de Ujú. Dani, ¿qué pasa? Dani está en coma porque un arco que olvidamos del episodio anterior es Liv, la amiga de Abby, que tipo lo quiere denunciar a Avery. Dice, Avery, yo a vos no te tengo miedo, te voy a denunciar, ya no tenés el poder que tenías, se murió tu contador, que sabemos que lo mató él, pediste préstamos, que sabemos que los pidió, o sea, él es más malo Sí. que Pierno Bayuna, pero ella lo amenaza. Y en esa amenaza él le manda 2 matones. Esos 2 matones le terminan golpeando la cabeza a nuestro amigo Dani después de que se le había prendido fuego el brazo por Terrible. intentar salir. Sí, una mala noche, claramente una pésima noche. A lo que estaba yendo con esto es que lo tenemos en coma, a Dani, lo tenemos en coma precisamente no por esa Ujú. mano prendida a fuego, sino por un fierrazo en la cabeza. Y ese fierrazo en la cabeza se ve interrumpido porque Woodruff, que estuvo investigando en el laboratorio de Alec y qué sé yo, encontró de vuelta una réplica, como dijimos, de las células que ya había visto. ¿Y qué hace? Experimenta con eso y se lo inyecta al amigo Dani mientras está acostado. Y Eso ahí va a generar un villano. empieza a generar, por ahora, Sí. un hombre que se empieza a prender fuego azul. Y ahí volvemos básicamente a lo que Devil, estabas claro. diciendo, la conversión casi
Digo, obviamente digo caricatura, pero me parece impresionante del tipo caminando que tira todo en bata, que siente que se está transformando, Ujú. ¿viste? Algo como muy clásico, pero también laburado muy de una forma como muy contenida para que no parezca que es un homenaje, sino simplemente que lo lea quien quiera eso. O sea. ¿Qué te parece lo que está sucediendo en términos de empresariales en el pueblo en relación al pantano? Bueno, lo que pasa en este episodio que todavía no habíamos tenido es el duelo Abby versus Avery. Claro, Están en el hospital, están con toda esta sí. situación. Avery se piensa que Alec está vivo, porque tipo, hay cosas que le hacen creer que está vivo. O sea, y esas cosas obviamente tienen que ver con la cosa del pantano. Ujú. Pero bueno, a partir de este desastre que se genera entre Dan y estos paramilitares que intentan parar a la cosa del pantano, le ponen una trampa para osos que rompe como Rompe si fuera, fácilmente, sí. Es lo sí, primero sí, que impacta y después le disparan con como estos si fuera una bolsa de rifles. nylon. Sí. La rompe. Y lo que ella le dice, pero bueno, ¿qué está pasando acá? Vos mandaste estos matones, qué sé yo. Y él le dice, ese tipo de preguntas vos no me las haces a mí, le dice básicamente. O sea, como, esta línea vos y yo no la cruzamos. Si la cruzás, se cruza una sola vez. Y ella le dice, bueno, yo no te tengo miedo, no pasa nada. Pero ese vínculo que venía marcado de cuando ellos se conocían, por Jonah, por la Ujú. relación, ya se empieza a cortar. Y Avery empieza a ser un malo que empieza a ser el malo King Kong, el malo desesperado que va subiendo, que quiere cosas, que ninguna le va saliendo y no entendemos bien a dónde va. O sea, digo, a mí me da miedo que Avery entienda cómo funciona todo esto. Y No tengo recuerdo, y quizá no tengas, pero si no lo tenés podemos suponer. ¿Cuál era el talón de Aquiles de la cosa del pantano? el talón de Aquiles de la cosa del pantano, digo, ¿Cuál podría ser, no? No sé si obviamente. alguna vez se mostró. Digo, hay diferentes historias porque tienen que ver con diferentes etapas de conocimiento de él, de su Sí. respectivo poder. Pero lo que te puedo decir es, para que se entienda fácil, si no me expreso mal, sale en la Tierra. Básicamente, como aquello que puede afectar al verde. O sea, ver cómo él reacciona cuando vos prendés fuego una parcela del pantano. Claro. Ver si eso lo afecta o no lo afecta. Porque entendemos que al menos el dolor, en términos humanos o de No lo terminaciones siente, nerviosas, no lo siente. siente. Y se regenera, Él de vez en tampoco. cuando grita por cosas, y qué sé yo, pero Pero son parece más cosas psicológicas, claro, de trastornos un de. reflujo humano, por Sí, decirlo de claro, alguna por forma. supuesto. Es que está pensando en lo que lo angustia más que algo que le haga mal. Exactamente, como que está funcionando en modo autómata, como marioneta de lo que él solía hacer antes de lo que realmente es. Yo creo que lo que van a empezar a descubrir quizás es su conexión con el verde, o quizás el mismo Phantom Stranger de repente en un episodio que no vimos todavía, de los 10 que nos faltan, de los 10 que nacen a la totalidad de la Ujú. serie, se le aparece a Avery y también quiere ver qué onda. No sabemos bien qué está pasando, pero como bien decís vos, sí, todavía no sabemos qué le hace mal. Y históricamente tiene que ver con, sí, la primera vez, por ejemplo, que lo destruyen por completo, que le meten una dinamita Sí. en el pecho y explota, Ujú. todos pensamos que murió. Y después lo que vemos es que él se puede regenerar. Claro. Eh, Hay planos muy lindos desde arriba, en el sí, pantano, verdad. que ahí se le ve un poco la anatomía, y ahí la anatomía, la verdad que tiene momentos muy similares a la historieta. A mí me En las pasa algo. angulaciones, en el cuerpo, los brazos, el largo de los brazos. Me pasa algo de enamorado que es me gusta mucho el contraste que es la oscuridad del pantano, Los ojos rojos. los ojos rojos Sí. y la cara. Digo, funciona de una manera. Y sobre todo en estos dos episodios que hablamos, porque Sí, creo porque que hay mucho. están más claros los Ujú. ojos. No, y ahora lo muestran más. Ahora ya lo conocemos, lo podemos ver mucho más. hay menos de ocultarlo, hay Sí, menos de claro, Frankenstein sí. en la sombra, aunque hay un plano muy Frankenstein, Sí. literalmente con él Sí, tocando sí, el sí, agua, sí. que inmediatamente se convierte en otra cosa, ¿no? Esto que decimos No, de. sí, claro. No, paren, fanáticos. Esto es para todos y disfrútenlo todos. O sea, ¿Pensamos que en algún momento lo pueden llegar a capturar? Sí, Yo- porque vamos a tener la escena donde necesitamos un Will clímax Patton lo tiene dramático. cara a cara capturado en Yo- algo, en Yo alguna tengo mis manera. apuestas que Will Patton se sienta con la oscuridad del pantano a negociar. Por eso, en algún momento lo van a capturar. Y ahí lo van a capturar. Y ahí vemos qué hacemos. O sea, porque nos va a doler el Pero alma. tiene que haber una trampa, un señuelo a lo mejor. Tiene A que lo mejor una situación señuelo. Y está Cuando el- descubran lo el síndrome de lo Lois que, Lane. lo que le interesa a él, con eso pueden llegar cuando a tenerlo. descubran su conexión con Abby, veremos Ahí van qué a puede tener, llegar van a tener un pasar. O porcentaje sea, para poder atraparlo. ahí tenés algo con qué molestarlo. Pero bueno, viste que lo También que. están las células de él. Las células de él están dando vueltas. Y las está usando Jason Woodrock. En este momento se las inyecta al amigo Danny barra Blue Devil, que pareciera Sí. que ahora es más Blue Devil que Danny a partir de este Sí, sí. episodio Ujú. último. Pero también lo que pasa es, recordemos que la mujer de Woodrow, si no me equivoco, tiene Alzheimer.
o una enfermedad degenerativa de igual gravedad, y él está obsesionado con salvarla. Ya hablamos de esto, ¿no? El empaque original del científico loco, ¿no? Un motivo que para él es todo, no le importa nada, no hay ética, solamente salvar a la persona amada, y muy factiblemente, que es lo que vemos en este episodio, reafirmando nuestra teoría, esa persona amada empieza a rechazar en lo que se está convirtiendo el Dr. Woodrop a partir de querer experimentar, y ella lo ve en la experimentación que está haciendo con Dani. Le dice, bueno, ya nos estamos pasando un poco de esto. O sea, yo no pedí que me salven a expensas de cualquier cosa. Y él empieza a tener una distancia incluso con el objeto de su afecto que quiere salvar. Entonces, otra vez volvemos, como dijimos antes, al camino ya casi pavimentado del científico verde, y ver si él experimenta en sí mismo y si se convierte o no en el personaje que es en el cómic, que es el hombre florónico. ¿Qué va a pasar con Madame Xanadu? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos presagiar que puede llegar a suceder justamente? Madame Xanadu hasta ahora viene siendo el ibuprofeno del amigo Dani. Qué lindo. O sea, el amigo Dani está que no puede contener sus poderes, no puede con la llama azul. Algo similar a lo que pasa con el Phantom Stranger y Alec. Exacto, y ella viene, le pone la mano en el pecho y dice, yo no te puedo salvar, Bien. sé que está pasando cosas, sé que te está hablando de ciudad, pero bueno, yo te voy a calmar el fuego. Acompañante por lo menos. terapéutica. Exactamente, el ibuprofeno de... Qué bueno sería tener a Madame Xanadu de acompañante terapéutica. Me voy a cualquier lado. Tendinitis en las rodillas, tac. Por así supuesto, es. no solo te hace imposición de manos, te tira las cartas, te puede decir a un... ¿Qué hago? Voy para acá, voy para allá, saco un plazo fijo, que toque el otro, Madame Xanadu. O sea, como una pizza entera, no la como. Vamos al casino, Madame Xanadu. Exacto. Y sí. Exacto, perfecto. Todo tipo de consejos. Todo. Voy a enamorarme este verano, Madame Xanadu. Bien. Apuestas deportivas, a lo Volver al Futuro, Madame Xanadu. Le decimos a la gente, a los gente que escucha este podcast, que puede mandarnos sus consultas, opiniones y teorías acerca de todo lo que puede llegar a suceder. Pueden hacerlo, pueden mandar mensajes, pueden con el hashtag comunicarse con nosotros, pueden a través de cuando subimos a Instagram las publicaciones de cada episodio de este podcast decirnos cómo lo ven y qué creen que va a suceder, porque las especulaciones son bastante, digamos, podemos llegar a pensar o presagiar muchísimos escenarios distintos, dado la cantidad de personajes, y no solo la cantidad de personajes, sino la cantidad de personajes con posibilidad de hacer cosas fuera de lo común. Digo, mencionábamos a Madame Xanadu, al Phantom Stranger, a Blue Devil, a La Cosa del Pantano, bueno, y tantos más, ¿no? Sí, ya tenemos una cantidad lindo elenco de figuras de acción considerable, dando vueltas, y de hecho, hasta te iba a decir, si querés cerrando un poco lo que tiene que ver con los episodios, apareció literalmente, volvió Alec en forma humana, sí. A partir de un polen, uno sabrá qué, sí, claro. que La Cosa del Pantano larga, y ella puede tener una conversación con él y sale como a limpiar su nombre. Entonces ya empezamos a entrar en un terreno donde más parecido a, uno no diría locura o alucinógeno, pero más psicodelia. absurdo, más psicodelia. Gracias, muchas gracias. No, por favor. Hasta acá llegamos con este episodio de Swamp Thing, La Cosa del Pantano. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada 2 semanas y ver la miniserie no solo en HBO, sino también en HBO Go, on demand, cuando quieran y donde quieran. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts que tengan. También, no se olviden, tienen podcasts originales de otra serie de HBO como The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, y muy pronto más series, voy a decir de vuelta a HBO porque lo quiero decir muchas veces. Series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Mi nombre es Juan Manuel Domínguez. Y esto fue el podcast oficial de Swamp Thing, La Cosa del Pantano.